está más colorida. Quiere decir que estoy comiendo todo completo y balanceado. Si mi comida es solamente el blanquito de mi arroz, mi carnecita que es media morena, ¿y qué más? Y unas papitas, no tiene nada de color casi. Entonces, de hecho, me está faltando un montón. Y probablemente quien me esté faltando más son estos. ¿Ya? Entonces hay que matizar el alimento también. Seguimos. Reacción enzimática. Entonces el sustrato es la sustancia, cualquiera que fuera, que se une a la enzima a través del centro activo. El centro activo comprende un sitio de unión para el sustrato, un sitio de fijación donde los aminoácidos, los grupos R del centro activo, como quien dice, van a interaccionar por interacciones débiles con el sustrato. Y luego un sitio catalítico. El sitio catalítico va a ser aquel que va a permitir que se rompa la estructura, se formen nuevos enlaces, se unan nuevas moléculas entre sí para dar el producto. Una vez formado el producto, la enzima puede comenzar un nuevo ciclo. Seguimos. Una más para ver qué enzima es. La enzima, sustrato, centro activo, donde encaja. Sí, está bien. Entonces siempre, y ustedes recuerden, las proteínas tienen muchos aminoácidos, por ende son grandes, ¿no? Son grandes. Y la mayoría de enzimas, la mayoría, mínimo tienen estructura terciaria. Por eso es que efecto de temperatura pierde su estructura y pierde su función. Sitio activo. Ya, seguimos. La unión del sustrato es específica por complementariedad geométrica. Quiere decir, por eso es que les decía que la alfa-amilasa solamente reconoce los enlaces alfa 1,4 y no el beta 1,4, porque hay una complementariedad geométrica. También tienen que ver las cargas que tiene el sustrato que se correspondan. Tiene que haber atracción de cargas. Puede haber enlace iónico, pueden haber enlaces fuerzas de Van der Waals, enlaces de hidrógeno que hagan posible la unión de la enzima con su sustrato. Los modelos por los cuales se une la enzima por su sustrato es el encaje inducido y llave cerradura. Avanzamos a la siguiente. Las dos teorías hasta ahora utilizadas, la propuesta por Fischer, que indicaba que la enzima tiene un lugar específico geométricamente diseñado para que encaje el sustrato. Y esta unión va a permitir pues que la enzima reconozca su sustrato, lo transforme y lo libere. Koshland posteriormente propone el ajuste inducido y dice que efectivamente no va a tener una estructura que le corresponda definitivamente al sustrato, sino que él encuentra que hay sustratos que no son exactamente que encajarían directamente al centro activo, como vemos acá, y que el acercamiento y dándose las condiciones de esta unión hace posible que se encaje. A esto se llama encaje inducido. ¿Qué se acepta hoy? Se aceptan las dos propuestas, porque se ha visto enzimas que tienen exactamente el centro activo, pero no exactamente para que encajen. Están muy próximos, pero luego que se dan todas las condiciones, se aproximan y encajan perfectamente y lo transforman. Por eso que están aceptadas ambas hipótesis. Seguimos. La enzima puede unir dos sustratos en su centro activo. Antes les di el ejemplo. ¿Cuál era? La exoquinasa era la enzima y podía unirse ¿con quién? Con la glucosa y el segundo sustrato tendría que ser el ATP. Entonces entra un sustrato, se une a la enzima, espera su segundo sustrato. ¿Por qué? Porque en este caso, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir una reacción de transferencia. ¿Quién transfiere a quién? Al ATP
la enzima le tiene que cortar un fosfato y se lo tiene que unir a ¿quién? A la glucosa, para que salga como glucosa 6-fosfato. Entonces tiene que entrar la glucosa, porque si entra un solo sustrato no podría hacer ese efecto, ¿no es cierto? Entonces la glucosa más el fosfato y finalmente tenemos glucosa-fosfato. ¿Ese es el único ejemplo? No, luego vamos a ver más ejemplos. Seguimos. Las enzimas aisladas pueden estar inactivas y cuando están inactivas se denomina apoenzimas. Las apoenzimas son un tipo de enzimas inactivas. Este tipo de enzimas inactivas requieren para su acción, para su actividad, de un cofactor, una coenzima. ¿Qué es un cofactor? Les dije. Un cofactor. Por ejemplo, digan ahorita ejemplos. Era parecido al grupo prostético, pero ahora vamos a ver que no es exactamente igual que el grupo prostético. Los grupos prostéticos me dijeron qué cosas podían ser. Lípidos, eso no es. ¿Qué más? Proteínas, no. Carbohidratos, eso tampoco es. ¿Qué más me dijeron? ¿Ah? Nucleótidos, eso tampoco es. Seguimos recordando. ¿Qué más me dijeron? Metales, y ahí están los cofactores. Coenzimas, derivados de vitaminas. Entonces, para que se dé la reacción, para que esta enzima esté activa, tiene que estar bajo la forma de holoenzima. Pero para que esté como holoenzima, algunas de nuestras enzimas van a requerir de cofactores o coenzimas, ¿ya? Para que pasen a esta forma activa. Siguiente. Acá vemos una apoenzima que tiene un lugar específico para su coenzima o su cofactor. Tiene un sitio catalítico donde va a entrar su sustrato y también tiene un sitio alostérico. Donde va a actuar una molécula que la va a permitir regularla. En este sitio, primero comenzamos por allá. Apoenzima se une a su coenzima y se convierte ¿en qué? En holoenzima, y ya puede reconocer a su sustrato, ya puede unirse a él y puede transformarlo. Listo, ya lo tenemos. Pero esta enzima en ciertos momentos debe actuar. Por lo tanto, si le pongo un regulador positivo, la enzima va a actuar. Pero si le pongo un inhibidor, la enzima se bloquea. ¿Y por qué las enzimas se regulan? Por la economía que tiene la célula de no malgastar sus sustratos innecesariamente. Como era antes decía, ¿para qué va a formarse más ATP? Yo hace media hora estaba corriendo, pero ahorita estoy detenida. Entonces ya mi mismo ATP bloquea mis enzimas para que yo ya no siga produciendo ATP. Entonces hay reguladores, hay moléculas reguladoras para cada enzima, dependiendo de qué tipo de enzima, porque hay enzimas que no se regulan de esa manera. Vamos a conocerlas luego. Siguiente. Entonces, apoenzima con su coenzima se transformó en holoenzima. Como holoenzima ya se une a su sustrato. Y recuerden, cofactor, ¿tiene carga o no tiene carga los cofactores? Sí tienen carga. Por ejemplo, el hierro, el cloro, el magnesio, el calcio. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a ayudar. El centro activo tiene que tener carga para atrapar al sustrato. Entonces quiere decir que le van a ayudar, le van a dar más carga, van a hacer que tenga mayor afinidad de la enzima con el sustrato, por eso es importante. Y luego se forma el complejo enzima-sustrato, se transforme el sustrato en productos, la enzima quede libre, acá se unía todavía con su coenzima, pero como ya no le han puesto más sustrato, ella se libera de su coenzima y se queda otra vez como apoenzima. Hasta el momento en que aparezca más sustrato, o si es que esta está regulada por un inhibidor, le dijo ya no más,
puede venir un activador y otra vez ella se une a su coenzima y empieza a transformar nuevamente el sustrato. Siguiente. Ya, entonces ahí les explico. El cofactor es un componente no proteico, termoestable y de bajo peso molecular. Son iones metálicos, como alguien por ahí me lo dijo. Participa como centro catalítico primario, grupo puente para unir al sustrato formando el complejo de coordinación y agente estabilizante de la enzima activa. Entonces ayuda para que haya una buena unión entre la enzima y su sustrato. Más no nos imaginamos, tiene carga, dependiendo, tiene carga positiva, tiene carga negativa. Eso me da la indicación de que puede ser que yo necesite más carga para atraer al sustrato, para tener más afinidad con el sustrato. Por ende, son necesarios. Listo, siguiente. Algunas enzimas que requieren metales para mejorar su actividad. La alcohol deshidrogenasa, que luego la voy a tocar. La anhidrasa carbónica. ¿Qué hacía la anhidrasa carbónica? ¿Recuerdan? El bicarbonato, el ácido carbónico, ¿no? El ácido carbónico, que formo producto de, que yo tengo CO2, más agua, formo ácido carbónico. Este ácido carbónico con la anhidrasa carbónica puede convertirse en bicarbonato y protón. Pero también puede convertirse en ¿qué? En CO2 y agua, ¿no? Entonces de tal manera que el CO2 puede salir. Para la ureasa necesitamos níquel, nitrogenasa, el molibdeno, la glutatión peroxidasa, que se considera un antioxidante, ¿no? Ahora está de moda consumir antioxidantes. Y si no consumes el antioxidante, dicen, consume selenio. Selenio, ¿por qué? Porque la glutatión peroxidasa tú la produces, tu cuerpo la produce. Pero el selenio tiene que venir de fuera. Entonces, si consumes selenio, tu glutatión peroxidasa va a estar activa. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a bloquear la acción de los radicales libres. La piruvatoquinasa, que requiere potasio, magnesio, la citocromo oxidasa, que requiere las dos formas de hierro, más cobre. Entonces, como ven, son metales que se requieren para las reacciones enzimáticas. Seguimos. Las coenzimas, moléculas orgánicas no proteicas, termoestables, es decir, que la temperatura no las altera. Baja carga molecular o masa molecular. Estas moléculas sí van a sufrir alteración. Por ejemplo, el NAD. ¿Cuántas formas de NAD existen? NAD más es oxidado. NADH es reducido. FAD, FAD, ¿qué cosa es? ¿Oxidado o reducido? Oxidado. FADH2, reducido. Entonces son las formas en las que actúan estas coenzimas. Algunas enzimas van a requerir del NAD o el FAD oxidado, otras van a requerir del NAD o FAD reducido. Se modifican y consumen durante la reacción química, por ejemplo, pueden pasar de NAD oxidado a NAD reducido, cuando acepta electrones y un protón. Y eso ocurre en las reacciones. ¿Por qué? Porque las enzimas, como vamos a ver, modifican a los sustratos. Entonces hay veces a este sustrato le quitan hidrógenos. ¿Y a dónde los mando? Ahí tiene que tener un ayudante. ¿Quién va a ser su ayudante? Son las coenzimas. Ah, ya, le sobra hidrógenos, pasa, yo los recibo. Entonces el NAD en ese momento se está reduciendo. Otra enzima necesita del NAD reducido porque necesita un aporte de hidrógenos y de electrones. Entonces, para esa reacción se requiere NAD reducido. Ustedes ya la otra semana van a entrar, o probablemente que esta semana, los días que yo no venga, el doctor Saldívar va a entrar. Yo voy a empezar con metabolismo de los carbohidratos. Y ustedes van a ver el NAD, el FAD. Entonces, porque hay enzimas que van a requerirlo reducido y en otros momentos van a requerirlo oxidado. Ya sabemos que el reducido es el que nos va a hacer ganar energía.
¿Qué aprendieron en biología? Por cada NAD, ¿cuántos ATPs? Por cada FAD, ¿cuántos ATPs? 2, pero ahora como ya están en bioquímica, ahora ya van a ponerle 2.5 y 1.5. Disminuye la producción. Seguimos. Esta es la lactato deshidrogenasa. La lactato deshidrogenasa, ¿qué hace? Ese es el piruvato. Glucólisis acabó en piruvato. Si no hay oxígeno, no hay ciclo de Krebs. ¿Recuerdan eso? Entonces, ¿qué va a pasar? Se va para la vía de lactato. Se va para la vía de lactato. Entonces, el piruvato tiene que convertirse en lactato. Ahí necesitamos la ayuda ¿de quién? ¿Qué cosa es esto? NAD oxidado reducido. Necesitamos la ayuda del NAD reducido. La enzima lactato deshidrogenasa que va a hacer esa transformación requiere del NAD reducido como ¿qué? Como coenzima, como cofactor. Como coenzima. Entonces, este va a aportar los hidrógenos que le falta para que el piruvato se convierta en lactato. Este NAD, ¿qué le está pasando? Está como NAD reducido y está saliendo como NAD. ¿Y qué le está pasando al piruvato? Si esto está entrando reducido, esto está entrando oxidado. Este sale oxidado y el otro reducido. Entonces, ¿qué reacción es? Óxido-reducción. Y entonces la lactato deshidrogenasa, vamos a decir que es una óxido-reductasa. Es un tipo de enzima, es una clase de enzima que participa en reacciones de óxido-reducción. ¿Y esto dónde pasará? ¿Esto dónde ocurrirá? En el músculo. En el músculo puede ocurrir. En el músculo. Recordemos, nuestro lugar donde guardamos, almacenamos los carbohidratos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman los órganos donde guardamos nuestros carbohidratos? Me fui a mi fiesta infantil hace rato, no les dije, ¿y dónde guardo mis carbohidratos de reserva? En el hígado y en el músculo, ¿no? Ahí guardo mis carbohidratos, el exceso que me comí. Les dije que en el hígado más o menos se dice el 5% del peso del hígado, por eso le dije aproximadamente 75, porque se dice que el hígado pesa 1,5 kilos. El 5% sería 75. Entonces eso es lo que podría guardar en mi hígado. Y el otro va a mi músculo. Pero mi hígado, de ahí me comí todo ese carbohidrato y ya no quiero comer en la noche. Supe que me excedí. Entonces ya no ceno en la noche y me voy a dormir hasta el día siguiente. Entonces, cuando yo no he cenado, me salteo una comida, me voy a saltear hasta el desayuno, porque yo soy consciente de todo el carbohidrato que me comí. Entonces, ¿qué va a pasar? Seguro que mis reservorios de glucógeno ya están tope, ¿no es cierto? Me fui a dormir y entonces a las 10 yo tengo hambre, pero yo le digo no porque yo me comí mucho carbohidrato. Entonces, ¿qué voy a empezar a usar? Mi glucógeno, pero mi glucógeno hepático, porque ahí tengo una enzima que me permite degradar también al glucógeno y liberándolo. ¿Cómo lo libero? Como glucosa fosfato. Y ahí voy a tener la enzima glucosa 6-fosfatasa, que le quita el fosfato. La exogenasa, ¿se acuerdan que yo les decía? Entra la glucosa y se podría salir, pero le ponen su fosfato y se queda. Pero ahora queremos que salga la glucosa, porque yo ya no estoy comiendo. Entonces la glucosa tiene que salir. Y de mi hígado, gracias a que tengo la glucosa 6-fosfatasa, que le quite el fosfato y la glucosa sale. Pero ¿qué pasa en mi músculo? Algunos investigadores dicen que el músculo es un tejido egoísta. ¿Por qué? Porque no suelta la glucosa. ¿Por qué no la suelta? ¿Por qué no la libera? Porque no tiene la enzima que antes se les indiqué. No tiene. Carece de esa enzima.
Entonces, ¿qué hace el músculo? Me quiere ayudar, porque es mi músculo, finalmente es mi músculo. No tiene la enzima, ¿qué hago para ayudar? No quiere comer esta persona. Yo tengo bastante glicógeno. Entonces, ¿qué hace? Esta vía y libera lactato. Libera lactato. Mi hígado ya se está gastando porque yo tomo desayuno a las 10 de la mañana, 4 horas en ayuno. Entonces ya mi hígado está gastando todo su reservorio de glucógeno. Entonces mi músculo me empieza a ayudar. Empieza a hacer esta vía. Piruvato, lactato. Lactato. Él tiene sus 2 ATPs, por supuesto, poquito ATP. Pero el lactato lo empieza a liberar a la sangre. Y el hígado coge el lactato. Y ese lactato, el hígado lo usa para hacer gluconeogénesis. ¿Qué cosa es eso? Formación de glucosa a partir de una molécula que no sea carbohidrato. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que hace la lactato deshidrogenasa, convertirme en lactato. Entonces, como lactato sí sale de mi músculo y me puede ayudar. Por eso ustedes van a estudiar el ciclo de Cori, el ciclo de la alanina, que pronto se les vienen todos esos ciclos. Bueno, ya les expliqué que esta es una reacción de óxido-reducción. Seguimos. Bueno, acá el dibujito del NAD es una coenzima aceptora de protones y de hidrógenos, sustrato oxidado, el reducido, esquemáticamente, para que nunca se olviden, seguimos pasando. Principales coenzimas, FAD, FMN, todos transfieren electrones y protones. El NAD fosfato, que viene de qué ruta estas, ¿se acuerdan algo? De las pentosa fosfato. Coenzima A, transferencia de grupos etilo. Coenzima Q, transferencia de electrones en la cadena respiratoria. Han visto un poquito en biología, ¿no es cierto? Coenzima B12, acá lo van a ver a profundo, pero ya tienen idea. Entonces, son las principales coenzimas que participan en nuestras catálisis enzimáticas. Siguiente. Como les decía hace un rato, es importantísima la presencia de coenzimas y cofactores. Por eso la dieta es importantísima, porque las vitaminas y los minerales yo no los puedo sintetizar. Entonces necesito que ingresen con la dieta. La tiamina B1, que es una coenzima, por supuesto, tal como vitaminas no. La coenzima es un derivado de la vitamina, no es exactamente la vitamina. Se modifica en mi organismo para darme la coenzima. Tirofosfato de tiamina, cuando yo no he consumido tiamina, entonces, como consecuencia de la acción inhibida de mis enzimas, puedo sufrir beriberi. Si yo no consumo la riboflavina B2, entonces, ¿qué no voy a tener? FAD. Y mis reacciones de óxido-reducción donde participe el FAD van a ser minimizadas, lo cual me puede llevar a una estomatitis angular o dermatitis. La B6, fosfato de piridoxal, me puede traer como consecuencia depresión y convulsiones. La B12, transferencia de grupos metilo, me puede ocasionar anemia perniciosa, acidosis metilmalónica. El ácido nicotínico, de donde viene el NAD, que ya saben ustedes, que puede ser oxidado o reducido, participan en reacciones de óxido-reducción, me traen como consecuencia la pelagra, que se considera como la enfermedad de las 3D, ¿no? Dermatitis, diarrea y depresión. El ácido pantoténico para la coenzima A, que casi todos los procesos bioquímicos, o sea, coenzima entra, coenzima sale, coenzima y seguimos con la coenzima. Transferencia de grupos acilo, hipertensión. El ácido fólico, que como ácido fólico tiene que modificarse en mi organismo como tetrahidrofolato, ya que este va a ser un transportador de grupos metilo y es importantísimo en la síntesis de timina. Defectos, primero, me va a ocasionar
que mi ciclo celular, ustedes saben, ciclo celular, periodo S, duplicación del ADN, yo tengo que tener todas mis bases nitrogenadas. Y si yo no tengo timina, no puedo sintetizar mis moléculas de ADN, porque antes de que yo entre a división tengo que duplicar mi ADN, ¿no es cierto? Y mi ADN tiene timina, ¿o tiene uracil? Timina, ¿no es cierto? Entonces, si no hay quien ayude a que se sintetice bien la timina, hay fallas, puede haber anemias y defectos del tubo neural. Por eso es que en otras sociedades, en otros países, se acostumbra a dar o incluir en los alimentos el ácido fólico o el folato, porque, bueno, en nuestra realidad no se dan muchos defectos del tubo neural, pero en otras realidades, en otras sociedades sí. Entonces, ¿cómo evitar que los jóvenes se reproduzcan sin pedir permiso? Entonces, en el colegio, de frente, su pastilla de folato todos los días, entrando nomás, toma tu folato, pasa, toma tu folato y pasa. Porque no se puede controlar esa parte. Pero lo que hay que evitar es que niños nazcan con ese problema. Ácido ascórbico actúa como antioxidante y bueno, ya saben ustedes que su principal función es en la formación del colágeno, ¿no? ¿Qué hace el ácido ascórbico con el colágeno? ¿Qué hace? Hidroxilación de los aminoácidos que formen el colágeno. Si estos aminoácidos no están hidroxilados, no se puede formar una buena malla de colágeno, lo cual lleva a que ese colágeno que debía proteger a las mucosas de que no entren agentes externos a la parte interna, inflamen y dañen, como el caso del escorbuto, las mallas de colágeno están abiertas, así. Entonces por ahí se meten las bacterias y causan toda la inflamación de lo que se llama escorbuto. Entonces es importante en la modificación de los aminoácidos que van a traer.